Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. El Museo Histórico de la Provincia de Corrientes, Teniente Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoín, la editorial Movia Ediciones y la Fundación Tierra Sin Mal se complacen en presentar el libro Imágenes y Símbolos del Mundo Jesuítico Guaraní del escritor Horacio Marcos Bolini. Se han recibido adhesiones del Ministerio de Turismo del Paraguay, del Fondo Nacional de las Artes, FONDEC de Paraguay, y ha sido declarado un proyecto de interés legislativo del libro mencionado. El escritor es nacido en La Plata, reside en Bariloche y hablará sobre la obra el director de esta casa, licenciado Fernando González Ascorra. Señoras y señores, estamos desde acá confirmando, bueno, yo creo que nos contamos todos. Le decía acá el autor Bolini lo interesante de su libro, y esto a modo de comentario antes de analizar su obra, porque ya nos hemos contactado anteriormente cuando comencé y terminé de leer su trabajo hace un tiempo, hace unos meses atrás, sin tener pensado siquiera que esto podría llevarse adelante en esta fecha. Y le comentaba lo interesante y lo valioso de esta obra y lo necesario que es como lectura obligatoria, creo que para todos, porque nos presenta nos da una perspectiva nueva sobre lo que es el mundo jesuítico guaraní. Imágenes y símbolos del mundo jesuítico guaraní es un libro que podría encuadrarse en el aún reducido grupo de historias del arte vernáculo, y de allí que su valor como aporta al conocimiento de la cultura histórica y artística de la región puede considerarse invaluable. Su autor, Horacio Marcos Bolini, es un investigador en historia del arte y un especialista en técnicas antiguas de pintura y arte europeo de los siglos XII al XVIII. A más de muchos otros trabajos de igual tenor o similar temática, este libro que hoy se presenta, el autor tiene en este trabajo un estudio nuevo que nos presenta como algo nuevo, como algo conocido, pero no valorado de la manera debida. Tal vez es necesario entonces redescubrirlo al tema, como lo es ese arte y ese hispanoamericanismo desde la perspectiva jesuítica guaraní, tan mestiza, tan nuestra, tan pretenciosa, y a la vez que nos recuerda de sus bellas formas, de la estatuaria y la pintura dieciochesca, el encanto de su contenido sin igual. El libro que se presenta está prolijamente impreso por Movia y amparado por la Fundación Tierra Sin Mal. En la obra, el autor nos introduce en el tema bajo el primer título: Escenarios y actores antes de la experiencia misional. Capítulo en el que se desglosan someramente, aunque de manera concreta, elementos cruciales del mundo guaraní y la acción de la Compañía de Jesús. Esto es indispensable para nosotros. Más adelante, en Historia e Identidad Socio-Religiosa de las Reducciones Guaraníes, hay todo un estudio evolutivo, desde la aparición de las primeras misiones jesuíticas, su florecimiento y esplendor, hasta su decadencia provocada a partir de la expulsión lamentada de 1767. Puede decirse que el espíritu de la obra de referencia se contiene finalmente en el tercer capítulo que el autor llama Imágenes y Ritualidad. Es aquí donde subyace la motivación del libro. Es en esta parte en donde el autor desmenuza con conocimiento el tema, lo analiza, para desenvolvernos una visión del arte jesuítico barroco mestizo que no escapó a los momentos históricos de su época, legado imperecedero para nuestra propia identidad. Con esta parte del libro se fundamenta la investigación. En esta parte del libro es en la que se expone toda la visión filosófica del arte jesuítico, su concepción y su dirección, el porqué de sus formas y maneras, de su preparación, cuáles fueron los elementos que coadyuvaron a su composición,
sin desdeñar el objetivo perseguido, cual era, indudablemente, generar un impacto emocional en el ánimo de los destinatarios primeros, los naturales, reducidos o a reducir, sobre quienes debía ejercer su propia conquista espiritual la Iglesia, a través de los jesuitas en este caso, en el afán de divulgar la vera fe y la existencia del Dios único y verdadero. Gollini no desdeña el nombre de los artistas importantes, que influyeron muchos o se atribuyeron pocos con nombres a recordar hoy en la conformación de este universo cultural nuevo para el arte sacro de nuestra región. Desde la estatuaria a la pintura, desde el bajo o el alto relieve a la simbología misma, desde la similitud de las formas hasta la diferencia de las expresiones de un mismo arte, de una misma época y con igual objetivo, desde la pompa o la sobriedad que rivaliza con el preciosismo de la obra, el autor realiza en este trabajo un estudio meritorio del tema que se propone precisamente por él. El capítulo sobre templos perdidos nos relata magníficamente la existencia y el patrimonio concebido como elementos emblemáticos de nuestros pueblos jesuíticos abandonados. Basado en una escasa documentación, esto es importante también, esta parte de la obra nos permite reflexionar sobre el valor de la herencia conservada en nuestros pueblos y sus bellas iglesias barrocas, de las que, en la mayoría de los casos, solo nos quedan imágenes pálidas o memorias incompletas. La bibliografía acota al lector las fuentes documentales en las que se basó el autor para apoyar su tesis expuesta. Son 36 las láminas e ilustraciones que enriquecen la obra y, además de facilitarnos su comprensión, tienen un hecho trascendente, cuál es el fin didáctico, que busca en los lectores, en todos, darnos a comprender el valor de una herencia que no siempre en nuestros pueblos americanos hemos tenido la cabal conciencia de aprender. La obra de Gollini puede también ubicarse en la línea de los trabajos de Furlong, Santillana o los técnicos estudios de la Academia Nacional de Bellas Artes, con la diferencia que aquí no solo se interpreta técnicamente y bien el legado, sino que se lo ubica en su tiempo y en su circunstancia, en el momento en que se incluye la concepción del tema. Son 175 páginas que se leen y se comprenden. Y para quienes aman la historia del arte, un libro ineludible en su formación. Agradecemos al autor que le entregamos esta noche oficialmente, públicamente, esta obra. Gracias a ustedes. Cuya riqueza difícilmente pueda ser explorada en una hora. Pero vamos a tratar, a pesar de ello, de colocarnos cara a cara con el mundo de las imágenes, ya no solo en su faz americana, que es la temática central del libro, sino en las causalidades iconográficas que le dieron origen, ¿no? ¿Se escucha bien con el micrófono o prefieren que hable simplemente sin tecnología de por medio? ¿Está bien así? Sí, bueno. está bien. Cuando hablamos de la Compañía de Jesús y de su labor en América, el famoso sincretismo misional, la esfera ritual que configuró el mundo de las misiones jesuíticas, nos ponemos enfrente de un prisma intercultural de difícil analogía con otras experiencias culturales en el resto del mundo. Creo que este es uno de los aspectos que llaman la atención de aquellos extranjeros que conocen estas tierras, no solo en nuestro tiempo, sino fundamentalmente en el siglo XIX, cuando los viajeros de recorrer estas tierras, sí, ¿puede bajar un poquito? No hace falta que estén. Cuando los viajeros que recorrían estas tierras y encontraban figuras angélicas en piedra talladas emergiendo de la espesura,
daban unas descripciones sumarias de ese mundo perdido, ¿no? De esos ecos cuya resonancia parecía perderse en el escenario a oscuras del mundo post-jesuítico. Ese carácter elegíaco que tienen esas descripciones, las de Martín de Nussy, las de Alcito Bení, que recorren estas regiones mucho antes de la exhumación que va a tener lugar en nuestro siglo, el siglo XX, bueno, estamos en el XXI, pero yo hablo de nuestro siglo como el siglo XX, es una manera de tender puentes hacia un pasado que parecía a esa altura irrecuperable. Ahora bien, las misiones jesuíticas constituyen un fenómeno controversial aún en nuestros días. Todavía hoy se discute sobre el alcance de ese sincretismo, sobre el alcance de esa ritualidad y sobre el alcance de esa interculturalidad. Así aparecen palabras como aculturación o descripciones idílicas de las misiones jesuíticas. Pareciera no haber un término medio. Lo mismo sucedía con la llamada Societatis Jesu, la Compañía de Jesús, en el momento que fue creada y en su periodo de esplendor, que fue el siglo XVII, o quizás a comienzos del XVIII. Quiero decir, siempre fue un fenómeno controversial, y así encontramos que aquellos actores laicos de la pre-revolución francesa, como Voltaire y Montesquieu, discuten y elogian a la vez a los actores que forman parte de la compañía, los jesuitas. Tenemos, por ejemplo, una disputa teológica que tiene su contracara en el nuevo mundo de la ciencia. Tenemos una disputa política que tiene su contracara en los elogios que Montesquieu, por ejemplo, depara a las misiones como experimento socialista, entre comillas. En definitiva, se trata de un fenómeno de gran riqueza, tanto el de la Compañía de Jesús como orden, que da lugar a la aparición de científicos, Athanasius Kircher, como Matteo Ricci, como Francesco Maria Grimaldi, como el de los misioneros que crean lo que algunos llaman utopía y lo que otros llaman sacro experimento religioso. En definitiva, es un fenómeno de complejidad dual. Lo que sucede en Europa, donde los actores pre-revolucionarios tributan elogios y al mismo tiempo denostan a la compañía, y lo que sucede en América, donde los ojos de la colonia ven con cierta desconfianza este mundo paralelo que se crea en las selvas del Paraguay. Es cierto, los jesuitas crean reducciones en muchos lugares de América y en varios lugares del mundo, casi en forma simultánea, con una expansión y un dinamismo notable. Pero este fenómeno del Paraguay fue especialmente descrito por los exégetas y por aquellos que lo veían con cierta desconfianza o con un preconcepto de tipo teológico-político. ¿Por qué fue especialmente notable? Bueno, fundamentalmente porque se crea un diálogo espiritual, un diálogo de culturas aparentemente inédito. Esto es lo que nos maravilla y lo que nos sorprende desde el arte. La prodigalidad de los talleres misionales, el hecho de que la primera imprenta del territorio nacional haya funcionado en una misión jesuítica en Loreto, el hecho de que los actores prejesuíticos, esto es, los guaraníes, no tuvieran obviamente como ningún pueblo de Sudamérica un conocimiento de la escritura ni una simbología visual establecida, y sin embargo en menos de medio siglo en las misiones ve la luz un arte particular, un arte nuevo. Ahora bien, ese arte nosotros vamos a empezar a explorarlo en su raíz iconográfica desde su fuente europea, desde su lugar de nacimiento, a partir de cuya génesis va a tener lugar esta transmigración simbólica, esta transmigración de significados, de acentos, de expresividad. Pensemos en el arte del Renacimiento cuando la búsqueda de los artistas universales del Renacimiento, llámese Piero da Francesca, llámese Leonardo, llámese Rafael, estaba puesta en la racionalidad a ultranza, ¿no? Estaba puesta en el equilibrio de las geometrías preconizadas por Alberti, en el equilibrio de los mundos pitagóricos y euclidianos que encontramos en Piero da Francesca. Bueno, ese era un mundo radicalmente distinto al que va a tener lugar a fines del siglo XVI.
El siglo XVI es el siglo de las hogueras, es el siglo de las guerras de religión, es el siglo que parece profetizar el bosco de sus infiernos, ¿no? Es un siglo de confrontación. Justamente es el momento en que surge la Compañía de Jesús. Algunos dicen como respuesta al cisma, como respuesta a la reforma de Lutero, y otros dicen como fenómeno espiritual más amplio. En definitiva, aquel mundo del equilibrio matemático y perspectivo de los artistas del Renacimiento, aquel mundo que se ve en la bóveda de la Sixtina, deja de existir justamente a mediados del siglo XVI con el rompimiento manierista. Esto que vamos viendo, que es Tintoretto, es uno de los emergentes o herencia del gran rompimiento estético que preconiza Miguel Ángel en el Juicio Final. Cuando Miguel Ángel pinta la bóveda de Sixtina tenía alrededor de 30 años, empieza en 1508 y la termina en 1512. Cuando termina el Juicio Final ya tiene 60 años y vive una especie de conversión espiritual. Esta obra de Tintoretto es justamente una herencia de esa conversión miguelangesca, ¿no? Donde las formas antes equilibradas del Renacimiento han sufrido un corrimiento semántico y entonces nos encontramos con estos espacios alegóricos donde el claroscuro es el hilván compositivo y donde la crisis espiritual de la que estaba hablando recién, esa crisis generada por la Reforma Luterana, se traduce en formas más confusas, en un abigarramiento de figura y espacio y en una abolición de la luminosidad en cuanto a concepto racional. Justamente el claroscuro empieza a reforzar los acentos emotivos que van a caracterizar el barroco. Todavía, sin embargo, no es tiempo para el barroco. El barroco va a llegar un cuarto de siglo después, cuando aparezca el naturalismo a ultranza, una suerte de nuevo humanismo. Uno de los herederos de Tintoretto y afiliado a la escuela veneciana fue el Greco. El Greco lleva esas maneras del manierismo que aparecen en el Miguel Ángel sexagenario, el Miguel Ángel de las últimas pietás, al terreno del estigma, ¿no? Lo que estamos viendo, que se llama la apertura del quinto sello, es una obra mística en donde, a pesar de esa médula de sacralidad a ultranza que caracteriza la obra del Greco, hay una suerte de sublimación distorsiva, ¿no? Las famosas figuras contorsivas, lánguidas, estilizadas del Greco, no son solamente un estilizamiento formal, sino que son la herencia, la desinencia de un impulso místico que todo lo contorsiona. Los santos del Greco parecen estar afiebrados, estar jalados desde una fuerza intensa, desde arriba, desde el abismo teológico, los mancilla y los reúne en un espacio ínfimo, ¿no? Una de las cosas curiosas del Greco, más allá de la estilización formal, es la falta de espacio. Si ustedes ven esta obra, hay un espacio ínfimo, muy reducido, que justamente viene a contrastar con los espacios extensos del Renacimiento central. Debe ser un gigantesco prisma donde se interrelacionan muchos campos. Uno de los campos es el campo mágico ritual, otro es el campo artístico, otro es el mundo del sonido, el mundo de la música que hilvana el día a día. Ustedes saben que en las misiones jesuíticas el día comienza con el sonido del tambor o con el toque de la flauta, del flautín, del pícolo. La gente es llamada a la plegaria, a la misa iniciática, y todo el día a día, toda la jornada de laboreo está parcelado por los sonidos, pero también por las imágenes. Entonces, el tallista, que es llamado Santo Acojaba, o hacedor de santos, está muy involucrado con la esencia misma del fenómeno misional, porque sus obras están destinadas al lugar de culto, la iglesia. Ahora bien, ustedes ven que estas obras son quietas, son obras hieráticas, estas primeras obras. Vimos que en Caravaggio, en Bernini, movimiento y realismo, ¿no? Unas anatomías muy realistas, movimiento a ultranza.
El arte barroco es eso, es movimiento y es realismo. Y sin embargo estas primeras obras no son barrocas. Por eso es un error decir el arte jesuítico guaraní es el barroco jesuítico guaraní. Pues bueno, no es así. En realidad el barroco va a llegar después de la mano de un coadjutor llamado Grazzanelli, que dejó 400 obras, de las cuales hay solo un 10% conservado. Y esta primera fase del arte jesuítico guaraní es quieto, es hierático al modo del arte medieval. Y es así porque el artista enfrentado a la materia elemental no busca representar los modos exteriores del barroco, sino la esencia ritual del acto creativo. Es que estas primeras obras, entre 1609, la mayor parte perdidas en las incursiones de las bandeiras, lo que llaman los saqueos de los paulistas, estas primeras obras son una suerte de materialización de un acto ritual y además son una traducción de la ontología lingüística. Aquí a mí me gustaría no extenderme demasiado para explicar una cosa. Los guaraníes tenían, antes de que lleguen los jesuitas, un mundo de cultura material limitado. No edificaban templos perennes porque siempre estaban en migración buscando la tierra sin mal, y tampoco tenían una simbología visual demasiado establecida, a diferencia, por ejemplo, de las culturas andinas, como la cultura incaica, mochica, chalini-huántar o tiahuanaco. Es decir, el vasto mundo geográfico tupí-guaraní, que ocupa desde el Amazonas hasta el delta del Río de la Plata y desde la Chiquitanía hasta el Atlántico, no tenía una gran riqueza material de cultura, pero tenía sí un acervo profundo y trascendente en su lengua. No solo por el alcance fonético semántico de la lengua, sino sobre todo por la concepción que ellos tenían de la lengua. Ellos creían que la lengua era un regalo divino y que en el acto de nombrar uno se conectaba con la esencia de la cosa. Es el concepto platónico del Evangelio de Juan y es el concepto semiológico que tiene una influencia notable en todo el arte. Entonces, es natural que ellos pudieran generar frente a un bloque de materia elemental como cedro o la piedra, un mundo de espejos significantes complejo, a pesar de que su acervo prehispánico era limitado. Es decir, la transmigración simbólica y cultural de los jesuitas a los guaraníes ocurre con una rapidez inédita. Hay una pieza de este rompecabezas que parece ser faltante, ¿no? Nosotros vemos estas obras de complejidad técnica y de gran riqueza semántica y nos preguntamos ¿cómo fue posible tanta riqueza en tan poco tiempo? ¿Cómo fue posible una migración estética o simbólica tan compleja en apenas décadas? ¿Cómo fue posible que los guaraníes construyeran sus violines y leyeran música e hicieran música barroca en 15 años, ¿no? Las primeras discusiones de música barroca en Buenos Aires las hacen las orquestas misionarias. Esto fue posible justamente porque los guaraníes, a pesar de una cultura material limitada, tenían una visión metafísica del verbo. Ellos concebían el acto de nombrar como un acto metafísico, el acto de referirse a las cosas como una conexión ontológica con el principio de todo. Es decir, la cosmogonía y el verbo estaban unidos. Y entonces en esa operación semiológica que tiene lugar en el acto ritual, podemos encontrar los orígenes de la causalidad de un arte rico, un prisma intercultural absoluto que se construye en muy pocos años. No sé si se entiende el concepto. Una ontología de la forma en el arte se vindica y se sostiene desde el verbo. Nosotros pensamos con palabras y el artista piensa la obra con palabras. Era lógico y natural que hombres que en su acervo prehispánico concebían una noción metafísica del verbo pudieran construir un mundo de símbolos y un mundo de alegorías visuales también a partir del verbo. Un verbo enriquecido a partir del uso de la escritura, ¿no? En las escuelas misionales se aprende a leer música y a leer en latín, en guaraní y en castellano, ¿no? Se hacían óperas en castellano. En la plaza de San Ignacio Mirí
como todas las plazas misionales, era un vasto foro donde se hacía música, y lo que es trascendente o quizás mágico es tratar de evocar que esa música barroca tenía lugar articulada con las imágenes que ahora vemos descontextualizadas en los museos. Ahora bien, hay una cosa que quería ver en esta imagen en particular. Hay mucho, en esta imagen conservada en el Museo de San Miguel, hay una blandura, una especie de tendrez, como llaman los franceses, una tendrez, es decir, ternura casi bucólica, que nunca vamos a encontrar en el arte, por ejemplo, peruano. Si ustedes ven el arte peruano, el arte de los retablos y santos cusqueños o altoperuanos, van a ver siempre indicios de tensión. Le pongo como ejemplo ese Cristo que vemos hoy, ese Cristo lleno de llagas, pero podría poner como ejemplo muchas de las piezas de imaginería del noroeste argentino. Allí siempre hay acentos de tensión y de estigma, y son heredados del arte español, ¿no? de esa celebración de la muerte que veíamos en Zurbarán y que podemos ver en Rivera, acentos hispanos germanos que en el Paraguay no van a aparecer. Por eso quiero mostrar esta imagen, ¿no? Donde hay el ángel parece venir a nuestro encuentro con una placidez absoluta. Esto está podría llegar a demostrar de un modo quizás mágico, a partir del sortilegio del arte, que la conversión en las misiones no fue alimentada o enervada por la espada, ¿no? Es decir, que tras la cruz no llegó la espada, que la construcción de un diálogo entre culturas fue un fenómeno aparentemente sereno, una construcción gradual, paulatina, a la sombra de la indagatoria urbanística. El barroco iba a llegar con su construcción de teatros y de anatomías veristas, pero aun cuando en los talleres misionales aparezca el realismo anatómico, fíjense que en esta obra, que es un arcángel Miguel derrotando a Satanás, hay todavía indicios de una rigidez, de unas formas icónicas, que son resalios de la visión aborigen. Otra de las cosas que veíamos en las primeras imágenes, ese estatismo, que es antibarroco, no es solamente por la lectura del modelo, sino también porque la visión aborigen siempre tiende a la geometrización. Por ejemplo, si ustedes ven los zoomorfismos o las figuras antropomórficas precolombinas, van a ver que siempre el ojo aborigen tiende a geometrizar la forma. Porque pensemos en el arte de Chavín de Huántar, en los vasos ceremoniales, o por ejemplo la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Ustedes ven allí, ahí está la figura de Viracocha, del dios omnívoro, creador del universo, y las figuras están compendiadas como signos. Bueno, eso es antibarroco, ¿no? Es una visión que tiende a la geometrización. Ese residuo atávico está en el arte misional. Entonces vemos que el faldón que estamos viendo aquí del San Miguel es muy rígido. Hay una lectura sumaria. Esta obra provino de un modelo barroco, es decir, la intención del tallista guaraní fue hacer una imagen llena de movimiento, llena de realismo. No lo consigue porque lo traiciona su memoria ancestral, su impulso precolombino, y porque siempre importa más en el arte misional la corporización de un acto ritual que una mera copia del modelo propuesto. Ahora bien, en 1692 llega a Buenos Aires un artista italiano llamado Giuseppe Brasanelli, que viene junto a otro de los reformadores del arte misional, que fue Antonio Sepp. Sepp era sacerdote y músico, Brasanelli no era sacerdote, era lo que llama un coadjutor, y va a ser el artista de más influencia en las misiones. Como les decía, hay 400 obras de Brasanelli, y además se desempeñó como arquitecto. Él es el autor del Frente de San Ignacio Uní, y es el autor de muchas tallas, de muchos retablos, la mayor parte de ellos perdidos, como casi todo el patrimonio jesuítico guaraní, del cual se conserva lo que Josefina Pla llama las migajas de un patrimonio, ¿no? Ahora bien, si ustedes observan el San Miguel, que es el tema predilecto de los guaraníes,
Aquí sí aparece el movimiento, ese movimiento que veíamos en Bernini, en los drapeados. El arcángel ensaya un gesto teatral al modo del sacrificio del martirio de San Mateo, ¿no? Ese gusto barroco ya sea por la violencia o por los gestos teatrales. Y además se mueve en espiral, ¿no? Hay un movimiento en espiral. Por otro lado, el diálogo entre el bien y el mal es un diálogo teatral. El mal es una especie de enano gesticulante. Esto lo hacían para impresionar. Las imágenes se colocaban en los retablos, de modo tal que uno entraba a la iglesia y se encontraba con un vasto escenario poblado de símbolos y espejos significantes, y todo interactuando con la música, ¿no? Las iglesias perdidas del mundo jesuítico guaraní constituían un vasto teatro argumental que reforzaba la fe y que buscaba justamente apuntalar el edificio teológico. Para eso se utilizaban estas imágenes que en algún caso, en esta vemos la mano del artista italiano, ¿no? Esta es una obra enteramente realizada por Braccianelli, se conserva hoy en la misión de Santa María de Fe, en Paraguay, y esta otra, conservada en Santa Rosa, es obra mixta. Y entonces aquí vemos cómo el maestro jesuita trabaja junto a las manos guaraníes. Ahora bien, aquí vemos que la ejecución es mixta porque, si bien aparece ese patetismo barroco, ese juego de realismo anatómico y de la variedad de pliegues, las anatomías son un poco sumarias, están realizadas con un trabajo de síntesis, que es típico de la mirada guaraní. En otras obras, el Braccianelli trabaja solo, como en esta Anunciación, que algunos consideran que es la obra más representativa del barroco misional, ¿no? Aquí vemos un detalle. ¿Cómo podemos identificar una obra de Braccianelli de una que no lo es? Bueno, Braccianelli estudia a Bernini en Roma, y a partir de ese estudio, él trae a América los modos argumentales del barroco, que son movimiento, sí, teatralidad, dinamismo. Pero la pregunta es, que no, lamentablemente uno no puede desarrollar, la pregunta es ¿por qué el barroco propone un dinamismo, propone realismo anatómico? ¿Qué busca el barroco con eso? Si no entendemos qué se busca con el barroco, no entendemos qué es. El barroco busca conmover, busca tender un lazo con el espectador, un lazo fundamentalmente emotivo. El Renacimiento buscaba todo lo contrario. El Renacimiento buscaba construir una imagen racional, a ultranza, y una imagen de claridad conceptual. Justamente porque está basado en la concepción helénica, ¿no? El arte renacentista, preconizado por Alberti, traducido sea en arquitectura, en pintura o en escultura, traducido en esos campos perspectivos de visión absolutamente lúcida y geometrizante. Pensemos que, por ejemplo, Piero della Francesca deja de pintar para dedicarse a la matemática. Piero della Francesca es el artista más representativo del Renacimiento central, ¿no? Es más, es el artista que fascinaba a los cubistas, a Picasso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque trabajaba la forma desde la geometría. Y Piero della Francesca abandona completamente el arte para dedicarse a la matemática. Eso es un ejemplo de lo que es el Renacimiento, una búsqueda de cánones muy racionales y muy matemáticos. En cambio, el arte barroco busca conmover, busca superar todo lo que es racional a través de la expresión. Esto también es así en música. Cuando Bach escribe sus cantatas, él mezcla el texto sagrado en alemán con una música que es profundamente efectista. Entonces, cuando él habla de las almas que se queman en el infierno, la música tiene el juego polifónico que parece describir las llamas ondulantes. Eso también se ve en la ópera barroca. Bueno, aquí vemos, entonces vuelvo al concepto, ¿no? El barroco es un arte humano, y de algún modo es un nuevo humanismo, más humano aún que el Renacimiento. Es más humano porque explora el mundo desde el cuerpo. Esto que estamos viendo es uno de los pocos altares conservados de las misiones jesuíticas. Hay 5 altares. De los 150 que había, quedan 5. Uno está en el Museo de Luján,
Este está en San Ignacio Guazú, hay uno en Santa Rosa y uno en Santiago. Todos los demás fueron mutilados o desaparecieron con la destrucción del año 1817, ¿no? Acá lo que se ve es el alto nivel técnico que alcanzaron los tallistas guaraníes, y en la obra, la figura central, que es un Jesús Alcalde, es de Brazanelli. Eso se ve por, fíjense, la ondulación de los paños, que recuerda un poco a esa imagen de mármol que veíamos hoy. Esta obra es una obra gemela, fíjense que son prácticamente iguales, y es de Santa María de Fe. La muestro porque también en los talleres misionales se trabajaba a veces en serie. Entonces vemos esos angelitos que podemos encontrar, quizás pudiéramos encontrar de asientos si se conservar el patrimonio, y que formaban parte de una escenografía. Las iglesias jesuíticas guaraníes eran lugares de culto y vastas de escenografía simbólica, ¿no? Fíjense, otra vez un San Miguel Arcángel. La pregunta es ¿por qué el tema gustaba tanto? Bueno, porque les recordaba a los guaraníes su estirpe guerrera. El pueblo jesuítico, el pueblo guaraní, prehispánico, es un pueblo en constante migración, pero también en guerra constante. Hay tres elementos que definen a la cultura guaraní prehispánica, ¿no? Uno es el gusto por la guerra, cuya derivación final es la antropofagia ritual, el canibalismo, el amor por el verbo y por los signos rituales, y la migración constante y simbólica en busca de tierra sin mar. Migración que a veces tiene más de virtual que de búsqueda. No se sabe si ellos realmente querían encontrar el paraíso en la tierra o si es que lo hacían porque era una parte de una costumbre ancestral. Entonces, cuando ellos pintan o esculpen el arcángel Miguel derrotando a Satanás, están recordando parte de su estirpe guerrera. Esta obra también es de Brazanelli, cosa que se ve, por ejemplo, en el juego de volúmenes, que es muy barroco. En esta otra obra vemos, por ejemplo, que el tallista anónimo guaraní estudió y recibió la influencia de Brazanelli por el juego de diagonal, ¿no? El cuerpo exánime de Jesús, ensayo de la diagonal barroca. Pero en virtud de esa mirada aborigen atávica que siempre tiende a la síntesis, al estilo precolombino, han desaparecido los volúmenes generosos, ¿no? El juego de texturas que caracteriza el barroco. Bueno, esta imagen todos la conocemos, del pórtico de San Ignacio Miní, pero yo la muestro por una característica esencial. El pórtico de San Ignacio es la obra del escultor puesto arquitecto. Nosotros no tenemos documentación que atestigue que sea obra de Brazanelli, pero imaginamos que lo es, porque cuando nosotros entramos a la reducción por el camino central, podemos experimentar algo muy notable, ¿no? Que quizás no esté en otras reducciones. Hay las texturas, los volúmenes, el juego de capiteles, de entablamentos y demás, forman una especie de retablo arquitectónico, ¿no? Nosotros en San Ignacio experimentamos que más que un trabajo de planos, es un trabajo de volúmenes. Eso está revelando una mirada de escultor puesto arquitecto, que eso es lo que era Brazanelli. Brazanelli no era arquitecto de oficio, era escultor. Entonces, cuando edifica la estética de San Ignacio Miní, como suponemos que fue Santa Ana, del cual solo quedan los muros sin decoración, creó una vasta escenografía escultórica, ¿no? Incluso uno de los ángeles puede haber sido mano de un artista ya sexagenario. Él muere 4 años después en Santa Ana. Está enterrado en una de las capillas laterales. Aquí vemos, esto lo muestro solo como documento, ¿no? La reconstrucción de Oneto, lo que se llama anastilosis, que es la restitución de piezas que estaban en el suelo, tal cual que son descritas por los viajeros del siglo XIX, que las veían emerger en medio de la espesura, ¿no? Lo cual le daba un contexto poético, ¿no? Que creo que ahora no tiene San Ignacio Miní por la vasta reconstrucción realizada. El pórtico que da al claustro posiblemente sea de mano de origen, pero lo interesante es que muestra que San Ignacio es una especie de
entronización del símbolo. San Ignacio, como el arte ritual del medioevo, estaba construido en base a símbolos y a un juego de espejos significantes, ¿no? Y símbolos raros, como estas sirenas, son sirenas, ¿no? Es raro que como parte de la decoración arquitectónica de un templo cristiano, el tallista, quien quiera que haya sido, tuviera la libertad, entre comillas, de dotar a las figuras de senos, ¿no? Y eso sí, las despagonizó con alas. Son sirenas, pero colocándole alas las transformó en ángeles. Aquí están cifrados los planos de lo celestial y de lo terrenal. Hay en la ornamentación misional hay siempre mucha vegetación, ¿no? Como parte del entorno natural. Hay frutos, hay tallos entrelazados. Y como siempre, otra vez San Miguel. Esta vez pesando almas. ¿Ves que tiene en la mano izquierda las almas y está pisando a Satanás? Lo que sí a mí me gusta imaginar o preguntarme es qué pensarían los artistas guaraníes cuando pintaban, esculpían estas obras. ¿Qué visión religiosa tendrían del mal, del bien? ¿Sería la misma de los jesuitas o sería otra? Posiblemente fuera otra, porque ellos hablaban del diablo como Añá, y Añá no era solamente una figura retórica, la figura de los sermones jesuitas. Cuando los jesuitas desde los púlpitos perdidos de las misiones hablaban del diablo, era una pieza sintáctica o semántica de un discurso religioso. Pero cuando los guaraníes imaginaban al diablo, lo imaginaban como algo muy concreto y muy atemorizante. Entonces quizás, y de hecho sabemos, los guaraníes, además de visiones extáticas, como las que tenían visiones aterradoras, visiones del cielo y del infierno. Y sabemos que soñaban incluso. Eso es lo más apasionante. Podemos hacer psicoanálisis misional. Imaginar, de hecho, a veces Sepp cuenta qué le contaban las indias en el confesionario que habían soñado. Bien. También aparece, por eso digo que los periodos del arte misionario es una cosa relativa. Yo en el libro los incluyo por una cuestión didáctica, pero fíjense, estas obras posiblemente hayan sido posteriores a la influencia de los Anelli, pero tienen un hieratismo y una suerte de primitivismo del Edén, así paradisíaco, que no es el del barroco. Aquí no hay realismo. Y estas obras son tablas pintadas al temple, no al óleo, al temple. Por eso se conservan extraordinariamente bien. Tienen una curiosidad, se parece al arte oriental, ¿no? Se parece más al arte del Tíbet o del Nepal, por una cuestión meramente azarosa, ¿no? Tienen un cierto misterio, un hieratismo además, que ya está, un hieratismo que ya está preconizando la vuelta atrás en el barroco. Esto que estamos viendo es Jesús, en Paraguay, templo creado por arquitectos españoles, como bien lo delatan los arcos, que son arcos mudéjares. Pero yo lo muestro solamente porque Jesús es más parco en su ornamentación que San Ignacio de Miní, porque responde a un plano homogéneo. Sí, hay una cosa característica, hablo de San Ignacio porque todos lo conocemos, todos hemos estado allí, y tiene una característica San Ignacio de Miní como arquitectura. Lo digo al pasar y después seguimos. San Ignacio ha creado y se ha transformado en un ícono. El pórtico de San Ignacio es un ícono de las misiones jesuíticas, pero no lo es por casualidad. Es porque allí hay un eclecticismo artístico absoluto. La juxtaposición de ornamentos del pórtico que veíamos hoy es muy atípica, muy rara, y está mostrando que las misiones iban en vías de transformarse en un vasto teatro de símbolos, ¿no? De hecho, las plazas barrocas eran espacios teatrales, donde había óperas, convites, fiestas, representaciones teatrales, entremeses. Un dato curioso, ¿no? En las misiones había comedias, además de óperas sacras, se hacían comedias. Había comedias al estilo de Molière. Digo esto porque uno se imagina un mundo ritual muy críptico, muy cerrado, pero también había cosas más livianas. En realidad es difícil exhumar todo lo que había en las misiones porque había mucho. En las sacristías había instrumentos musicales, había arpas, claves, violines, había orquestas, había retablos,
Y había símbolos más usuales, como estos, ¿no? Estos angelitos que tenían, sostenían el símbolo de la compañía. Esto está en Jesús también. Estos típicos, estas hornacinas con las veneras. Pero muestro esto porque esto ya está involucrando la última etapa de las misiones, cuando los templos empezaron a edificarse íntegramente en piedra. En la época de Brazanelli, San Ignacio Miní estaba hecho con sostenes de madera y con sus muros cerrados en piedra. Ahora bien, en Trinidad, en San Miguel y en Jesús, los arquitectos jesuitas Primoli y Grimau edifican ya sus templos enteramente en piedra a perpetuidad. La idea era que estas misiones iban a durar para siempre. Nos sorprendió la expulsión justo en el pináculo del desarrollo cultural. Esto que estamos viendo es el púlpito de Trinidad. La vasta iglesia de Trinidad, la más grande de todas, se derrumbó. La fachada no existe más, ha desaparecido. Y debajo de los escombros aparecieron los fragmentos de un púlpito en piedra, que es el que estamos viendo, que fue reconstruido como un rompecabezas. 1000 fragmentos de piedra. Aquí vemos los evangelistas, cada uno representados al modo medieval. El león, bueno, es un león sui generis, ¿no? Tiene pico de pato, pero es un león después de todo. Es San Marcos. El águila es Juan, el toro es Lucas, y el más bello de todos, el ángel, es San Mateo, el que dice Secundum Lucam. ¿Lo leen? Lo interesante de este púlpito es que aquí, si nosotros lo vemos, parecemos estar en presencia de arte medieval, pero de arte previo a Giotto incluso, es decir, un arte previo al naturalismo del pre-renacimiento. Es un arte críptico, teológico, esencialmente teológico. Y el artista que lo hizo era teólogo, no era artista, no era un artista plástico, era un sacerdote llamado Danesi, puesto a tallar la piedra. Entonces su visión es una visión teológica, cerrada. Vemos que Trinidad está lleno de detalles, lleno de ornamentos, muchos de los cuales no están más en el templo, están afuera. Todo está en intemperie porque la iglesia está a cielo abierto, derrumbada su bóveda. Y aquí vemos tallas del transepto, atlantes que sostendrían fuentes, un vasto teatro de símbolos y de esculturas que trataba de sostener el mundo ritual de la visión. Es decir, imagínense a los guaraníes yendo a trabajar a las chacras con sus estatuas de San Isidro Labrador a cuestas, pero con música además, un trabajo ritualizado. Imaginemos también que el trabajo está ritualizado por su articulación, pero también sacralizado por la plegaria constante, y para mejor argumentar ese mundo especial, las imágenes lo refuerzan y lo sostienen a cada paso. Por eso es que hay tantas imágenes. Esto que estamos viendo es ese famoso ciclo de Ángeles de Trinidad, que es una ilustración del mundo de la música misional. Fíjense que hay aquí en el transepto y en el presbiterio, que a varios metros de altura, están estos angelitos. Unos tocan el órgano, otros el clave, la chirimía y el violín. Y aquí aparece lo que llamamos el tercer periodo del arte misional. El primero es, como les dije, icónico, es decir, estático. Es un arte de corporización ritual, no es un arte de imitación, no es un arte de emoción al estilo barroco. Por eso la quietud, por eso el hieratismo. Cuando viene Brazanelli en 1692 aparece el movimiento, aparecen los drapeados ondulantes de Bernini. Y finalmente, ya sobre el final de la épica misional, se vuelve pendularmente a los modos quietos. Entonces estos ángeles son quietos como íconos, pero también tienen una rarísima fórmula estética. Han conseguido plasmar la gestualidad de cada acto musical. Es decir, cuando nosotros los vemos, tenemos la impresión de que cada angelito está concentrado en el acto del instrumento que toca. Para mí este angelito que toca el órgano, eso se llama órgano positivo. En Alemania se llamaba Riff Positiv este órgano. Era un órgano pequeño, chiquitito, no era el gran órgano de tubos. Fíjense que el otro ángel acciona el fuelle, ¿no? Pero para mí este angelito está tocando el órgano, está concentrado en el órgano. No es igual al violinista, no es la misma actitud, ni la del arpista. ¿No le llama la atención la forma en que agarra el violín, que toca el violín? Bueno,
Primero, hay una carencia de perspectiva, porque estos artistas anónimos que hicieron estas metopas a altura, como les digo, no se preocupan por el realismo anatómico. Vuelven a ese sortilegio de la creación como acto ritual. Pero hay otra cosa más, el violín del barroco se tocaba así. No se apoyaba, no se tocaba de costado, sino de este modo. Así que en este caso el artista, quien quiera que haya sido, resultó fiel a lo que se propuso representar. Y finalmente estamos viendo, para terminar esta brevísima recorrida o extensa, no sé cómo habrá sido, estamos viendo las ángeles que están hoy en día en la sacristía. En la sacristía de la gran iglesia de Trinidad, de ese mundo, de ese prisma de piedra que es la iglesia de Trinidad, la sacristía es el único espacio cerrado que hay. Lo demás está cielo abierto, se derrumbó, y se derrumbó ya en tiempos jesuíticos, o post-jesuíticos, inmediatamente post-jesuíticos. Todo estaba a cielo abierto, salvo la sacristía que tiene un portal magnífico, y ahí adentro hay tallas sueltas, como estos angelitos. Y aquí es donde más se ve la vuelta atrás en el barroco, es decir, ese barroco que había introducido Grossanelli, nuevamente en manos y ojos aborígenes se transforma en una visión no solamente esencialmente ritual, sino profundamente étnica. Es decir, aquí el aula étnica, ¿en qué se traduce? En la síntesis geométrica de los volúmenes, ¿no? Pareciera que al final de la etapa de esta civilización joven, como la llamaba Raynal, un pensador de la ilustración francesa, llamaba a las misiones jesuíticas la civilización joven, ¿no? Al final de este modelo de cultura sincretista, los artistas anónimos que trabajaron sobre la piedra de Esperón, sobre el cedro, encontraron una voz propia. Y fue justo antes de que el escenario se quedara a oscuras, fue justo antes de la expulsión. Y entonces allí aparece la pulsión étnica, la síntesis de volúmenes que había en la primera fase del arte. Y vemos que, a pesar de su brevedad, a pesar de que son solo 150 años, el arte jesuítico guaraní tuvo una alternancia de periodos, de estilos y una esencia que consiguió crear por sí misma un mundo propio de símbolos, de arcaísmos, de mudas retóricas, que justamente tiene en esa médula conceptual toda su riqueza, ¿no? Si hay una cosa que vuelve apasionante al arte de las misiones, es su riqueza y su variedad de migraciones estéticas, ¿no? La traducción aborigen del modelo propuesto, la articulación ritual de la obra y la casi fantasmagoría que nosotros nos trazamos de ese mundo perdido. En definitiva, uno de los aspectos notables de nuestra valoración de las misiones es que ya no están y que hay casi una percepción elegíaca de ese mundo. Como ya se ha perdido, nosotros imaginamos estas piezas dentro de su contexto ritual y de ese modo adquieren nuevos significados, nuevos emblemas y no agotan su poder expresivo. Bueno, eso ha sido todo. Ha sido una pequeña presentación para que tengan una idea del contenido del libro. Les agradezco y creo que ahora no sé si hay una pequeña recepción. Gracias. Bueno, la provincia de Corrientes ha recibido complacidas la visita del historiador Bolini. Ayer estuvo en su cuartel, hoy en el Museo Histórico, y ahora nos invitamos, Moria y Zona, el Museo Histórico y su director Fernando González Escuadra, a compartir un brindis en el patio de Wenceslao Domínguez. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.